Sí, tú tienes que comentar de acuerdo que... Bueno, preguntan si nosotros usamos esquizotípico o límite, bueno, en esas concepciones, ¿en qué momento lo usamos nosotros? ¿No? Bueno, lo usamos simplemente para informar de profesional a profesional cómo está el paciente, cómo se diagnostica el paciente, porque en realidad nuestro diagnóstico es descriptivo. Nuestra formación en la Universidad de San Martín nos enseña en el último año psicología clínica en el área un diagnóstico descriptivo más que nosológico. Es por eso que cuando nosotros impartimos o aplicamos todas las técnicas y queremos hacer un diagnóstico, no vamos a poner diagnóstico descriptivo y me pongo a usar todos los términos de acuerdo a nuestra formación. Entonces, es por cuestión de trabajo en las instituciones de salud en las que nosotros nos ocupamos, comenzamos a determinar esos diagnósticos, ¿no? Nosológicos. Bueno, para empezar, se mencionó un dosaje de neurotransmisores. Muy interesante porque hemos revisado muchísima bibliografía, incluso hemos consultado con doctores en microbiología, etcétera, y no existe un dosaje de neurotransmisores hasta ahora, y no se habló de los estándares. En caso de que existiera ese dosaje de neurotransmisores, se preguntó con respecto a los estándares, ¿no? ¿Qué nivel de nanogramos es lo normal? ¿Cuánto es un exceso? ¿Cuánto es una deficiencia? Además de esto, vemos con respecto al diagnóstico, nosotros en nuestro trabajo el diagnóstico nosográfico no es útil por varias razones. Entre ellas, que ponerle una etiqueta a un paciente no te va a ayudar en nada en el que le vas a dar, ¿no? Tú quieres conocer sus potencialidades para poder recuperarse en la terapia y sus deficiencias para optimizar. Entonces, en base a esto, ¿por qué no estamos usando los manuales de diagnóstico? ¿Saben cómo se han configurado los manuales de diagnóstico? Los manuales de diagnóstico se configuran en las reuniones de la APA, del DSM-4, para poner específicamente del DSM-4, en donde un grupo de psiquiatras y psicólogos dicen, bueno, yo vi a tantos pacientes con esta lista de signos y síntomas. Todos tienen en común estos signos y síntomas y me parece que puede encasillarse como un trastorno. Entonces dice que los demás están de acuerdo y los someten a votación. Que yo sepa, el concepto que se tenía de la enfermedad era algo que se encontraba en el cuerpo que estaba fallando, no algo que se ponía a votación en una convención. Por otro lado, con respecto al diagnóstico, también dijo el doctor Charles Emero en una convención de la APA: estás en tu consultorio, es un paciente deprimido y no tienes idea de qué le pasa. Y sé que todos ustedes piensan que saben la respuesta, pero en términos de evidencia científica, yo no sé la respuesta y no creo que ninguno de nosotros realmente la sepa. En la misma convención, el psiquiatra David Sharp dice: Jim Birley, en el hospital Moseley en Londres, hizo un estudio sobre cuánto tiempo los psiquiatras se tomaban para decidir un diagnóstico cuando entraban en las salas. El resultado fue de 2 minutos. Entonces, ¿en realidad hay un examen exhaustivo o simplemente nos ponemos a buscar síntomas y signos que encasillen con una idea que ya nos hicimos del paciente dentro de nuestro consultorio en cuanto a un diagnóstico nosográfico, ¿no? Por eso es que no se usa. Nosotros ya hablamos de que para la intervención estamos tomando una definición cognitivo-conductual de lo que es personalidad y lo que podría ser encasillado como un trastorno de personalidad. Si ahorita lo usamos por cuestiones de comunicación profesional, así como en un hospital, cuando se debe consultar entre un psiquiatra y un psicólogo qué síntomas y signos presenta un paciente, se encasilla. Bueno, igual ahorita, para referirnos a ciertos pacientes, estamos utilizando un diagnóstico nosográfico, pero eso no quiere decir que lo vamos a usar en consulta. Bien, y ya me acordé de lo que voy a decir.
Vuelvo a repetir otra vez, el propósito del debate es eficiencia del tratamiento farmacológico, psicológico, psicoterapia igual psicología, diagnóstico diferencial, no estamos discutiendo. No estamos discutiendo cuál es el diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico, es parte del tratamiento, ya lo hemos aclarado, lo acaba de aclarar mi compañero, pero me gustaría que se ahonden en otros aspectos, ya que van 2 veces que estudiantes contestaron sus respuestas, de mi compañero, ustedes mismos admitieron lo de la psicoterapia, y por último que me gustaría que mencionen intervención farmacológica o etiología psiquiátrica de algún otro trastorno que no sea límite, o límite, esquizoide, esquizotípico y antisocial. Pero no es porque yo puedo hacer una conceptualización clínica entera de una persona educativa, por ejemplo, y trazar estrategias de intervención. Pero me gustaría que puedan ustedes hacer una etiología, demostrar cuáles son las causas de un trastorno de una personalidad dependiente. Bueno, disculpa por no responder tu pregunta a tiempo, pero parece que ya la había respondido desde un inicio. Lo que pasa es que el título del debate no es qué es mejor, la farmacoterapia o la psicoterapia. No, el título del debate es qué es mejor, el manejo psicológico, y es más, no es qué es mejor, sino cuál es la eficacia del tratamiento psicológico y del tratamiento psicoterapia, de psiquiatría. ¿Cuál es el problema entonces? La psiquiatría abarca también la psicoterapia, tanto como la farmacología, y te lo he demostrado con evidencia científica que el médico psiquiatra abarca la psicoterapia para trastornos de personalidad, así como no para todos los trastornos de personalidad, también la psicofarmacología. ¿Por qué hablamos entonces, como mencionas, más de los... Yo sé que a ustedes no les gusta el DSM-4. Hablamos más del clúster A y del clúster B. ¿Por qué hablamos más del clúster A y del clúster B? Porque se ha demostrado que tienen base biológica. En cambio, los del clúster C no se ha demostrado a ciencia cierta la base biológica. Y nosotros no les vamos a hablar sin evidencia científica. Entonces, no sé si nos permiten seguir hablando del clúster A y del clúster B. Conforme al diagnóstico que nos había comentado nuestro compañero, es necesario tener un diagnóstico final. Y hablando de los neurotransmisores, sí se respondió a la pregunta de los neurotransmisores. Si bien no, y se le dijo que si bien no hay un dosaje, hay diferentes técnicas para observar si hay un daño neurobiológico. Y lo dijo mi compañero. Tal vez no contestamos las preguntas a ciencia cierta puntualmente, y es que nosotros estamos midiendo nuestro tiempo y cuando llegamos a los 5 minutos tratamos de pasar rápido a que ustedes también intervengan. Pero podemos repetir lo de la base neurobiológica si ustedes desean. Bien, ahora hablando sobre el clúster A, tenemos la asociación que se creó inicialmente fue psiconeurología, luego aumentó a lo que es psiconeuroinmunología y finalmente ya se habla de lo que es psiconeuroinmunoendocrinología. Ahora, ¿por qué se ha habido este cambio? Porque se ha visto que efectivamente hay una participación orgánica en los trastornos de la personalidad, no en todos, pero sí en los que se puede comprobar, como por ejemplo tenemos en el clúster A hay una disminución de lo que es la dopamina, la serotonina. En el clúster B, una mayor marca de serotonina y del neurotransmisor GABA. Estos neurotransmisores no son dosados directamente, ¿por qué? Porque nosotros los necesitamos en cantidades ínfimas. Ahora, no es la primera vez que el médico se enfrenta con este problema. Hay distintas sustancias en las cuales nosotros las dosamos indirectamente, pero eso no quita que eso sea válido y seguro para finalmente determinar si está disminuido
disminuido o estable. Entonces, mediante pruebas indirectas podemos saber la disminución o el aumento de ellas, pero vuelvo a repetir, esto no nos da el diagnóstico de ninguna enfermedad. El diagnóstico de una enfermedad nos da el aborto integral de cada uno de ellos. Ahora, tampoco es permisible decir que solamente la psicoterapia va a ser eficaz, puesto que ya les he mencionado que tres de sus terapias solamente han sido demostradas como probablemente eficaces. No eficaces, sino probablemente eficaces. Entonces, hablemos de la psicoterapia, ¿no? En lo que nosotros entendemos. Sabemos también que la psicoterapia es un tratamiento a largo plazo para la reinserción social del paciente, porque el trastorno de personalidad, como lo habíamos definido, en contraste a lo que es una persona neurótica, es algo que es similar a la línea abajo, es decir, las personas alrededor nuestra lo perciben. Por lo tanto, se busca la reinserción social en la psicoterapia, que repito, es psicológica y psiquiátrica. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el fracaso de la psicoterapia? Porque no podemos admitir a ciencia cierta que la psicoterapia es eficaz en todos los trastornos, en todos los pacientes, a un 100%. Entonces, el fracaso es lo mismo por lo que se utiliza. El tratamiento a largo plazo. Y porque el paciente no lo podemos obligar a hacer una psicoterapia. Tiene que ser por cuenta propia. Interesante, la parte final de los términos de la señorita de medicina, habla del fracaso, del tratamiento, de la infección. ¿Algo tiene que decir psicología? Si hablamos entonces de la eficacia en lo que respecta a la psicoterapia, por parte de la psicología, existen dos investigaciones, no son encuestas. Me hago un punto aparte antes de entrar a este punto. Acá nadie está obligando a nadie a dedicar su tiempo, ¿no? Hay que aclarar eso. Bueno, Davidson y Taylor en 1996, estos dos autores presentaron 12 casos clínicos de pacientes psiquiátricos de trastorno de personalidad límite. En este tipo de investigación, ellos hicieron una terapia dialéctica conductual, en la cual obtuvieron resultados positivos tanto en el comportamiento y en las actividades de perturbación que causa este tipo de trastorno. Pero ellos dicen que algunos síntomas no son permitidos por completo, pero al menos se adapta el comportamiento de acuerdo a su afección. Es así que concluyen de esa manera. Los segundos autores es Wilker, Fries, Merkum, Burnes y entre otros, en 1998 hicieron un grupo de 43 pacientes psiquiátricos, igualmente con trastorno límite de personalidad. Ellos asignaron dos grupos, un grupo control que iba a dar un tratamiento psiquiátrico y el otro grupo iba a dar un tratamiento de terapia psicoanalítica. En esa conclusión llegaron que el grupo con tratamiento psicoanalítico tendría más efectividad que el grupo con tratamiento psiquiátrico. Es para dar 2 horas o 2 conclusiones de estas investigaciones. Una cosa para seguir con estas pruebas de evidencia de la separación de la psicología con la psicología en estos abordajes y de eficacia que tenemos nosotros para poder abordarlo mejor en la evaluación. Porque ustedes me han comentado cómo aborda la psiquiatría la evaluación de los trastornos de la personalidad. Todavía no me han dicho qué técnicas utiliza la psiquiatría, si dicen que utiliza técnicas psicoterapéuticas, qué técnicas. Si son las cognitivas conductuales, me gustaría conocer las bases, en qué. Porque Andrea Andreasen, esto es en una revista sobre bioética, y de hecho en España en el 2010
nos dice que los antipsicóticos que antes eran exclusivos de la esquizofrenia y el trastorno psicótico se han distribuido en masa para otros trastornos, inclusive entre niños, atentando contra un principio ético a la persona humana de no hacer daño. Y dicen que esos estudios, justamente con antipsicóticos, se crea dependencia. No puede ser leve, pero que crea dependencia. No lo digo yo, lo dice Andrea Arlen. O sea, ¿qué tan eficaz sería la intervención psiquiátrica ahí? O sea, medicar y a la misma vez hacer psicoterapia, me parecería algo erróneo. Otra pregunta que yo le podría hacer, desde la logoterapia, el existencialismo, nos dice Víctor Frank, que todo neurótico, porque ustedes en un principio señalaron que la neurosis no está dentro de los trastornos de la personalidad, sí está. El trastorno histriónico, el trastorno límite. Él dice que debemos primero curar ese vacío existencial, dotar a la persona de un significado de vida. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Con qué técnicas? Otra cosa más. El doctor Carlos de Los Ángeles, en la conferencia del 2013, Crisis de la Psiquiatría y Cambio de Paradigmas, ellos plantean cambiar ese paradigma de la psiquiatría, su epistemología, que viene desde las ciencias médicas que nada más son aplicadas, no es pura. Él habla de una epistemología que se maneja por hipótesis, como un objeto de estudio que se maneja por organicidad, por áreas cerebrales que no han sido comprobadas. Le dice un psiquiatra, le dice una conferencia importante. O sea, y es más, no me refiero solamente a Víctor Frank. Víctor Frank habla sobre rehumanizar la psiquiatría, lo dice en sus diversos libros que tiene, el sentido de la vida, el análisis existencial. O sea, ¿qué hablamos de la psiquiatría? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos respetando ese derecho a la persona, ese derecho de la persona justamente a no hacerle daño? ¿Estamos respetando eso? ¿Respetando los psicofármacos y supuestamente haciendo una terapia? Yo creo que no. Otra cosa más, me gustaría que definan la epistemología de la psiquiatría, porque vale de la ciencia médica, de la ciencia natural, que es la organización. Por favor, al grupo de psicología, les hace recordar que el tiempo es importante. Síganse estrictamente a lo que se les ha dado, por favor. No mencionaron investigaciones de nuevo en la que se pruebe con la rigurosidad del método científico que existe este desequilibrio de neurotransmisores, ni siquiera conocen estándares. El método científico para reducir conocimiento sigue un riguroso proceso experimental, lógico, racional, y la teoría del desequilibrio químico surgió en 1965 para explicar que la depresión puede estar causada por un desequilibrio de neurotransmisores. El doctor Joseph Schildkraut teorizó que como las drogas alteraban los niveles de neurotransmisores en los tubos de ensayo, y a la persona a la que se le daba la droga presentaba una revisión de síntomas, no de causas, porque no se ha establecido una relación causal. Entonces la enfermedad mental tiene que estar relacionada con el exceso o disminución de los mismos. Pero ahí estamos entrando en una falacia de conclusión apresurada, lo cual desacredita completamente este supuesto método científico que se ha usado. Y ese mismo análisis clínico, el que hasta ahora sigue votando las supuestas evidencias de que hay un desequilibrio neuroquímico en el cerebro de las personas que presentan cualquier trastorno mental. Un último y después tenemos, por un lado dicen que la psicoterapia es un fracaso, por otro lado dicen que 70% de los psiquiatras lo usan. Por un lado dicen que no hay un sustento científico con la psicoterapia, por otro lado dicen que ustedes la manejan. Y por otro lado, nosotros estamos parados en el marco teórico cognitivo-conductual, cosa que ustedes mismos admitieron que tienen una eficacia y una base científica. Y si ustedes manejaran ese marco teórico, podrían identificar dentro de la economía cognitiva qué mecanismos están alimentando con los fármacos y por qué es que cualquier psicopatología, en función de la economía cognitiva, es tan perdurable.
desde trastornos del eje 1, trastornos del eje 2. El mismo tiempo debe tener el grupo de medicina, considerado lo más correcto y justo, es extendido psicológico. Bien, con respecto a lo farmacológico, hablar de fármacos, en un ejemplo, si ya un médico le indica a un paciente una Panadol, no quiere decir que le va a producir una gastritis ulcerativa o alguna úlcera. Por lo tanto, a nosotros al indicar algún antipsicótico, neuroléptico, antidepresivo, no quiere decir que ya le vamos a generar dependencia al paciente. Es por eso que hay estudios, no un doctor ni lo que me enseñan, sino ya toda la historia de la medicina, donde se establece el término ventana, lo que es una ventana terapéutica y lo que son concentraciones mínimas y concentraciones máximas. Por lo tanto, nosotros sabemos cuál es el tiempo mínimo, cuál es la dosis máxima y mínima para nosotros volver dependiente a un paciente o para que le haga efecto suficiente para ayudar a nuestro tratamiento. Ahora, en la revista se menciona en el estudio de la duración de CIRS de 12 semanas. Estas 12 semanas, a una misma dosis diaria, no se ha visto que cree dependencia, sino un mejoramiento en los pacientes con trastornos de la personalidad. Ahora, con respecto a lo que es psicoterapia y neurobiología, cabe decir el nombre del estudio. Es sobre el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la personalidad. Es una revista argentina, psiquiátrica, 2004, volumen 15. Nos encuentran las páginas 280 a la 286, todo lo que les he mencionado. Entonces nosotros con este conocimiento, no solamente de un año o 2 años, sino de 7 años y posteriormente con la especialización, conocemos este tipo de tiempos que nos permite fiablemente y de manera segura ver si le va a ser eficacia, si va a ser dependiente o no. Ahora, para terminar, les menciono que si bien la neurobiología del temperamento estaría en pañales, la psicoterapéutica aún no ha nacido. Nos encontramos casi en el mismo mundo, porque tanto sus estudios como nuestros estudios demuestran que las terapias no son 100% eficaces. Ustedes y nosotros tenemos algo que nos respalda 100%, por lo tanto debemos ser integrales tanto su terapia con la terapia farmacológica para un mejor pronóstico en el paciente. Además, en otra revista de situación actual del tratamiento del trastorno libre de personalidad en España, nos dice que el consenso señala un tratamiento de elección que combine la psicoterapia y la psicoterapia. Y acá se dice que no vamos a prescribir los medicamentos y vamos a abandonar al paciente. También se recomienda recetar por periodos breves, en torno a una semana, y realizar con frecuencia el tratamiento, especialmente el inicio del mismo para destacar y paliar los potenciales efectos secundarios. Nosotros también vemos los efectos secundarios, como médicos debemos ver el bienestar del paciente. Es curioso que se malinterpreten las palabras. Nosotros no hemos dicho que la psicoterapia no es eficaz, pero hemos dicho que la psicoterapia tampoco muestra un 100% de resolución de todos los trastornos de la personalidad. Y les hemos demostrado un estudio, y mencionamos un nombre, que dice que hay 3 psicoterapias que pueden tener alguna, como lo dijo nuestro compañero, y seguro el estudio lo dice, que no todos estuvieron 100% reinsertados en la ciudad, ¿verdad? Entonces, seguimos hablando de esto y la mención, la encuesta, no estoy diciendo que hagamos una encuesta a boca de urna. La encuesta es una herramienta del método de investigación del trabajo que se encuentra en la revista que se llama Bordes de Psiquiatría de Argentina, como lo mencioné hace un momento. Que se llama Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno Borderline de la Personalidad, hecho por Eduardo Grande Interman, médico especialista psiquiátrica.
¿Algo tiene como una contrarrefutación psicología con respecto a lo que ha dicho el grupo de medicina? Bueno, gracias por la aclaración sobre las encuestas. Y bueno, justo menciona el alumno Cristian, estás mencionando que hay un tratamiento con circo, ¿no? Por un cierto tiempo, y hay una mejora, al menos mencionan algunas mejoras. Bueno, es un punto que me gustaría saber. Segundo punto, según entendí de tus palabras, es que tú dices, bueno, no sé si lo refiere a la bibliografía, pero mencionas de que vamos a dar un tratamiento farmacológico en caso se dé, digamos, este tipo de tratamiento, y vamos a ver si es que crea dependencia o no. Entonces, bajo este punto, estamos jugando un poco con la salud integral. Si nosotros podemos revertir ciertos síntomas y van a crear una dependencia, es mejor, es más efectivo que un tratamiento psicoterapéutico sin fármacos o un tratamiento psicoterapéutico y fármaco a la vez, con esa, digamos, perspectiva. Bien, seguimos en el mismo punto de que admitieron que el 70% de los psiquiatras de la psicoterapia siguen diciendo que no son muy eficaces, cuando en realidad tienen mucho más eficacia, y está demostrado por estadística en el libro de terapia efectiva de trastornos mentales de Beck, Schwann y Emery, que tienen una eficacia de 46%, no solamente en el borderline, sino en el resto de trastornos. Ahora, dicen que el trastorno de personalidad es como el aliento A, porque uno no lo percibe y de repente otro sí, y en realidad es que no puede ser cierto. No puede ser cierto de que yo, por ejemplo, me lave 50 veces las manos antes de comer y no me doy cuenta que tengo algo mal. ¿O cierto eso? Yo creo que no. Pienso que una persona que tiene que entrar al cuarto y apagar un número par de veces las luces para poder dormir, ¿ustedes creen que no se van a dar cuenta que tiene algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Una persona que su pareja la voltea constantemente y es infiel, se siente mal consigo mismo, ¿ustedes creen? ¿No se dan cuenta de esas personas? Yo creo que sí, de verdad. Y también mencionaron otro aspecto que dice que el eje 2 es un campo fértil para los trastornos del eje 1, y es que las personas con trastornos de personalidad llegan al consultorio por mayormente petición de los familiares o por dolencia o sufrimiento del eje 1. Pero en fin, ese no es el tema del debate. Y si no se aclara el punto de que ustedes prefieren el 70% de la psicoterapia, y si no se aclara el punto de que la psicoterapia nace de la psicología, entonces vamos a seguir dando vueltas en este aspecto. Vamos a seguir dando vueltas una y otra vez, ustedes definiendo los neurotransmisores y nosotros dando respuestas. Los neurotransmisores y la teoría neuroquímica están relacionados, pero no son causales. Como les repito, les vuelvo a dar el ejemplo. Otro ejemplo, a un niño que se detecta cierto tipo de neurotransmisores y se le sube a la bicicleta, no aprende a manejar la bicicleta. El niño aprende de la experiencia y crea cambio en el cerebro. Si bien es cierto, hay una exposición, no es causal, es simplemente relacionada, no causal. Lo causal se trata con la psicoterapia, lo que debía como punto final, y ya creo que no es suficiente, más el argumento que dan ustedes, que dicen que usan el 70% de la psicoterapia, que la psicoterapia es la que tiene más eficacia, la psicoterapia es la que trata más estabilidad, cualquier tipo de trastorno, no solo de personalidad. Y bueno, no sé si mis compañeros le dijeron lo que dicen. Claro, para también responder a Cristian, y sistematizar un poco la información para que sea más entendible. La intervención psiquiátrica se basa en la intervención psicofarmacológica y la intervención psicoterapéutica. Entonces, porque pueden aplicar psicoterapia si se información en ella. Mientras que la terapia psicológica se basa en la psicoterapia. Ahora, de estos dos tenemos que la terapia psicofarmacológica no tiene evidencia científica. No hay evidencia
que se podría comparar con que le digamos a un paciente, ¿no?, que viene con una cefalea, viene con una cefalea por un tumor cerebral o algo así. Le damos aspirinas y bueno, desapareció la cefalea y decimos, bueno, pues, su cefalea se debía a que no tenía suficientes aspirinas en su cerebro. No es una afirmación necesariamente correcta, por eso es necesaria la rigurosidad del método científico para establecer una relación causal. La psicología, como ya se habló en el modelo cognitivo-conductual, también se podría hablar de los otros, pero no queremos extendernos, sí puede determinar los causales en la biografía de la persona y tiene una eficacia ya demostrada en estudios que se ha mencionado. Mientras que por otro lado, la psicofarmacología sí es iatrogénica, no solo porque, por ejemplo, el Zoloft es sertralina, un antidepresivo, presenta riesgo de suicidio, ¿no? Antidepresivo con riesgo de suicidio, algo un poco contradictorio. Fluoxetina en Prozac, antidepresivo, que dentro de sus contraindicaciones más fuertes puede presentar convulsiones y también riesgo de suicidio. Sino que también, por ejemplo, si hablamos del trastorno vegetativo y el trastorno dependiente, en el caso del trastorno dependiente se da porque la persona siente que no tiene las herramientas para enfrentar la vida cotidiana. Le damos un psicofármaco que simplemente lo droga y desaparece su síntoma. ¿Le estamos dando las herramientas para enfrentar la vida cotidiana? No. ¿Lo estamos haciendo más dependiente? Sí, del psicofármaco. Y definitivamente va a haber una tendencia psicológica al psicofármaco, igual como el trastorno vegetativo. En el trastorno vegetativo la persona evita las situaciones estresantes. Si le dan el psicofármaco, obviamente se va a generar dependencia, porque le están dando un medio exógeno a esa persona, una herramienta para evitar sus situaciones estresantes. Obviamente siempre va a querer tomar el psicofármaco y va a haber dependencia psicológica del psicofármaco, haya o no la biológica, va a haber psicológica, y se va a planificar su consumo. Y ya se ha hablado también de las consecuencias de un consumo a largo plazo de psicofármaco. Entonces, por ende, podemos concluir que la intervención psicológica es más efectiva que la psiquiátrica. Bien, parece que ambos ya han agotado tu refutación y contra la refutación. ¿Hay algo que agregar para pasar, por favor, a las conclusiones ya? Bien, con respecto a los fármacos, nuevamente, es iatrogénica aplicar un fármaco, porque creo que ustedes desconocen que es lo que, por el proceso que pasa un fármaco para recién llegar a ser comercializado. Un fármaco pasa por lo que son fases clínicas. Estas fases clínicas son 4, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, las cuales son evaluaciones rigurosas para recién salir al mercado. Ahora, aparte de pasar las fases clínicas, tiene que pasar la fase de procesos éticos, luego se evalúan a la escala y sucesivamente. Por lo tanto, no administramos fármacos que no han sido comprobados, todos son previamente estudiados, pasan esas fases y una vez recién aceptados, pues se conocen las dosis que para tratamiento, las dosis que causan efectos adversos, las dosis que van a causar dependencia. Entonces nosotros no nos basamos en algo empírico, sino en algo científico, en ensayos aleatorizados, los cuales dan validez a eso. Y como les mencioné, el fármaco cuando es mal administrado, ahí recién queda dependencia, ahí recién queda un efecto adverso. Porque si no, todos los fármacos, pues imagínate, no serían aceptados. Los utilizamos para múltiples enfermedades. Y nosotros también trabajamos con otro término, lo que es riesgo-beneficio. Más es el beneficio que se encuentra en el paciente que el riesgo. Por lo tanto, ¿lo aplicas o no lo aplicas? Y el riesgo tiene que ser significativo para recién aplicarlo. Por lo tanto, les vuelvo a poner el ejemplo. Ante un proceso inflamatorio, ustedes decían recetar paracetamol, el efecto adverso es que le dé úlceras, parasitismo, entre otras cosas, pero su riesgo es que le alivie la inflamación, que le alivie el dolor. Por lo tanto, ¿le aplicas o no le aplicas? O la dejas que siga con el dolor permanente. Le aplicamos, está demostrado, ha pasado por las fases clínicas, se conoce que pagan.
que para el caso de un efecto dosis son mayormente 12 pastillas, cosa que imposiblemente una persona lo tome, sino que es necesario solamente una o dos dosis. Igual sucede con los antipsicóticos, neurolécticos, que ya les hemos mencionado, que es una dosis diaria, 12 semanas de la misión del estudio argentino, y encima se recomienda bajas dosis, ni siquiera hablamos de las dosis terapéuticas que están establecidas, sino que para trastornos de la personalidad se disminuye esa dosis y aún así se encuentra un beneficio clínico, más que cualquier, porque al bajar la dosis también disminuimos los efectos adversos y también y bueno, lo vuelve más restrictivos a lo que es una psicoterapia finalmente. Complementando la idea, entonces vamos a ver lo siguiente. El mismo dolor inflamatorio, ¿no es cierto? ¿Quién da el RAM o el efecto adverso del medicamento? Es el médico. ¿Qué pasa? Si tu médico no sabe que si te da el naproxeno un mes, te puede causar innumerables patologías, hasta te puede causar falla renal. Entonces, ¿qué pasa con el medicamento? El medicamento tiene que darse de forma adecuada. Mi compañero lo ha dicho, no es que le das el medicamento todos los días hasta su muerte, es que se dosifica, se comienza con bajas dosis, se va a una dosis de mantenimiento, pasa cierto tiempo, se ve mejora, se observa clínicamente la mejora, si no mejora se disminuye la dosis o se aumenta, hay una fase de receta, luego se disminuye para evitar la dependencia. No es que los médicos no sepamos que el fármaco puede causar dependencia, se sabe, es por eso que el médico sabe cómo manejar el fármaco. Entonces volvamos al tema de la psicoterapia y el 70%. El médico prefiere una psicoterapia en un paciente con trastorno de personalidad. La psicoterapia no es propia de la psicología. La psicoterapia también la provee el médico psiquiatra. Volvemos al título del debate: manejo psicológico y psiquiátrico. El modelo psiquiátrico es integral, tanto la parte biológica como la parte psicológica. Y la parte psicológica se trata con la psicoterapia, que es preferida en muchos de los trastornos de personalidad. Entonces vemos, se nos preguntó, ¿qué es mejor entonces? ¿Dar psicoterapia solo o psicoterapia más farmacología? Vemos que los trastornos de personalidad son diferentes. Los del clúster A y los del clúster B tienen más base biológica, por lo tanto es mejor dar psicoterapia y psicofarmacología en los pacientes con clúster B. Lo curioso que nos enseñan en metodología es jamás decir que no se encuentra evidencia científica. Es mejor decir, no he encontrado evidencia científica que catalogue que los fármacos no son buenos. Por ejemplo, la revista de psiquiatría de España, cuyo título es Situación actual de los tratamientos de trastorno de personalidad, por la doctora Cristina Rodríguez Cajil, psiquiatría del año 2006, observa lo siguiente: actualmente, información que se encuentra catalogada en las tablas bibliográficas que todos tenemos acceso ahora en el internet, actualmente las pautas de consenso señalan como tratamiento de elección aquel que combina la psicoterapia y la farmacoterapia. ¿Quién entonces puede dar psicoterapia más psicofarmacoterapia? ¿El psicólogo o el médico? Y ahí va la última pregunta, que fue el propósito de una de nuestras bases del debate. Es el siguiente: nosotros buscamos un manejo integral, multidisciplinario. Sin embargo, en todo lo que he ido escuchando, se nos hace hincapié de que la parte biológica, es decir, la parte que estaba orientada a la psicofarmacología, está totalmente dejada por ustedes. ¿No apoyan el manejo integral? ¿No hay un apoyo del manejo multidisciplinario? Ambas ciencias pueden actuar en forma conjunta para el bienestar de la salud. Nosotros apoyamos un tratamiento
tenemos bases científicas, han dicho, la psicoterapia y la psicofarmacoterapia pueden ir de la mano. Y la pregunta fue, ¿hace daño al paciente? Y se contestaron de una manera muy bonita que no me había dado cuenta. El eje 2 es tierra fértil para el eje 1. Es así como la psicofarmacología, y dijeron esta palabra, ayuda a la disposición del paciente a adoptar o seguir un buen tratamiento con la psicoterapia. Fueron sus palabras. Entonces, nosotros seguimos colocando como base del debate un manejo integral. Además que ustedes dijeron que nosotros los pacientes, nosotros es el campo de la psicoterapia. ¿Ustedes creen que nosotros dejemos al paciente en sus manos? ¿Ustedes están facultados, tienen las habilidades necesarias para abordar en el diagnóstico y tanto en el tratamiento? ¿Ustedes tienen más o menos quién será mejor el que trate el diagnóstico? Porque ustedes se basan en test, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden primero abordar el diagnóstico de trastorno de personalidad para así tratarlo con una psicoterapia? Porque no todas las psicoterapias son eficaces para el trastorno de la personalidad. Bueno, mi compañero Juan Pablo Castro había hablado acerca de algunos otros aspectos, reacciones de la persona, del paciente, por ejemplo, personas obsesivas compulsivas o el esposo que agrede a la esposa. Entonces, entramos en una controversia. A nivel cerebral existe alteración bioquímica a nivel de ciertos receptores para que estas actitudes puedan darse. Entonces es mejor regular bioquímicamente a través de un tratamiento farmacológico, de tal manera que luego pueda ser mucho más fácil la utilización de la psicoterapia. De tal manera que sea una terapia integral, tanto del médico como del psicólogo. Bien, me imagino que el grupo de psicología tiene que ser una última presentación, por favor, para pasar a las conclusiones. Invitamos al grupo de medicina que vayan a hacer sus conclusiones finales, por favor, y posteriormente psicología para concluir. Bien, como parte final ya, sí, voy a hacer la confrontación. Primero de lo que dijo no veo sus nombres de corte de vista. La psicoterapia, perfecto, y vuelvo a decirlo por cuarta vez, pueden usarla ustedes, nosotros, inclusive en cursos de formación psicoterapéutica se los llevan administradores, pero ¿quién está más capacitado para hacer el mejor trabajo? Eso lo dejamos para otro debate, como de repente salir de conclusiones. Pero la psicoterapia es propia de la psicología. O sea, es como decir que, no sé, ya, yo soy un ingeniero civil y yo sé de estructuras, y como yo sé de estructuras y también sé, no sé, de diseño de interiores, entonces también soy diseñador de interiores. Y como sé también de, no sé, quién sabe, de jardín, también soy especialista de jardín, como también soy modista, también soy modista, como me he visto bien, también soy tendencia de moda. No creo que eso sea lo correcto. Cada cosa, la formación o el conocimiento que ustedes tomen pertenece a la ciencia, y la psicoterapia pertenece a la psicología. 1, 2. Volvieron a decir el 70%, volvieron a admitir que la psicoterapia es la que se admite como más eficaz. Más y más eficaz. Y tercero, con respecto a la relación con los neurotransmisores, vuelvo a decir una vez más que son relaciones, no son causas. Vuelvo a dar el ejemplo. Si a un niño tú le das cierta cantidad de neurotransmisores a cierta cantidad de cerebro, ese niño no va a comenzar a bailar, no aprende a bailar porque le inyectas o le das o le pones cierto químico en su cerebro. Aprende a bailar por el proceso que se le da.
desde el cuerpo los procesos a la expresión comportamental en el entorno y la asociación de todo esto, y eso es lo que hace la psicología. Por último, si ustedes dicen que se necesita un factor biológico para el desarrollo de la conducta, nosotros no negamos eso. Si ustedes dicen que es necesario un tratamiento integral, nosotros no negamos eso. Esto es perfecto, a mí me parece muy bien. Claro que me parece muy bien. Yo no me puedo poner a hablar con una persona que está a punto de suicidarse, quedarse del sexto piso y decir, ¿y cómo te sientes? Sería algo absurdo. No podríamos hacer eso, es empujarlo a que se suicide. Posiblemente, aunque no hay una relación etiológica causal, el fármaco podría ayudar, pero no es un tratamiento que sea eficaz. Ayuda, pero no es eficaz. Remite, pero no perdura. También mencionaron el grupo A, manejemos así como ustedes mismos el grupo A y el grupo B, que hay psicofarmacología y hay terapia para ser efectivo. Así manifiestar, esa es una falacia, esa es una gran falacia. ¿Por qué? Porque en el libro de Vicente Caballo, yo me baso a libros, teorías, en el libro de Vicente Caballo dice que la intervención psicológica de Turca, por ejemplo, para el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico resultaron eficaces. Hacen estudios de caso único y lo vuelven a replantear si es que ese caso no está derivado por conductas que ellos en un principio plantearon. Por ejemplo, Turca proponía vivir con trastorno de personalidad paranoide en enfoque básico, como reducción de la sensibilidad del estrés. Ahí se trabaja básicamente con las técnicas de relajación muscular y reestructuración cognitiva para que el paciente pueda enfrentar a los estímulos específicos que le causan estrés. Posteriormente se trabaja con el entrenamiento y habilidades sociales en 4 aspectos, con atención social, con el fin de prestar atención a los estímulos pertinentes de su ambiente. Otra cosa, la emisión y la respuesta, atendiendo principalmente a los comportamientos paralingüísticos y no verbales, incluyendo la apariencia física. Y como final, haciendo caso a la retroalimentación, tanto negativa como positiva del ambiente. Todo eso tiene que aprender, es un aprendizaje. Y ese aprendizaje, ¿de dónde se deriva? De teorías psicológicas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un marco teórico de referencia. ¿La psiquiatría tiene un marco teórico de referencia? Eso yo es lo que me pregunto. La psicología es una ciencia pura justamente porque estudia la realidad, la memoria, los pensamientos, los procesos cognitivos, los esquemas de cómo las personas adquieren estilos de personalidad determinado y cómo estos déficits de repente en esos estilos de personalidad hacen estilos de personalidad inadecuados. La psiquiatría no tiene un marco teórico conceptual, o si lo tiene, que me diga. Por eso yo en un principio pregunté la epistemología de la psiquiatría, ya que eso se debatía inclusive por un psiquiatra del año pasado, 2013. Por eso yo preguntaba eso. Entonces, que dicen que el grupo A y el grupo B se maneja por farmacología y terapia para ayudar al efecto, no es verdad, porque me baso a sustentos teóricos. Por eso, la psicología, reitero, es una ciencia pura y aplicada a la misma vez. La medicina es una ciencia aplicada porque utiliza la biología y química, pero no es una ciencia pura, no tiene un marco teórico. ¿La psiquiatría lo tiene? Ahora bien, para completar lo que comenta Julio, nosotros no hemos dicho que somos exclusivos de los trastornos mentales. Hay que recordar que es la eficacia en los trastornos de personalidad. En ese punto nosotros podemos tener cierta exclusividad, porque hablamos de personalidad. Entonces, en ese contexto nosotros aceptamos de que la psicoterapia por parte de psicología es más efectiva y como que disminuimos ese riesgo que han comentado sobre la dependencia. Y también aclaro de que nosotros no hemos dicho o nunca hemos mencionado que la iatrogenia de los fármacos es cómo se hace. Entonces, tiene un proceso, tiene una evaluación. La iatrogenia viene a ser cómo se utiliza ese fármaco. Ahí es el punto, ¿no? Cuando acaban de mencionar, me entendí así, la iatrogenia tiene, los fármacos tienen esas bases y ahí hay iatrogenia. Nosotros no hemos dicho eso, nosotros decimos o planteamos de que hay iatrogenia en la forma como se utiliza cierto fármaco. Claro,
Para hacer una recapitulación, primero se hizo clase de asignación gratuita. Paola y Carlos también, porque Carlos afirmó que de nuevo que hay un desbalance bioquímico en el cerebro, el cual ya se ha contraargumentado y refutado con efectividad, inclusive está afirmando los sin dar argumentos al respecto, ¿no? No sé en qué casos. Por otro lado, Paola, al decir que la psicoterapia no tiene eficacia, no has argumentado, sí, lo dijiste, puedo revisar después del video, no has argumentado el por qué, y encima está en contra de lo que se ha demostrado citando infecciones. Por otro lado, Cristian utilizó falacia falsa de distraer la atención a algo colateral, cuando de lo que se habló es de la iatrogenia y los procesos psicológicos que se generan una dependencia psicológica. Yo no soy experto en la bioquímica ni nada de eso, entonces yo no te puedo refutar el hecho de que quizá a nivel orgánico tal vez no haya para una dependencia, pero sí te estoy planteando un análisis teórico que sustenta que hay iatrogenia desde un constructo psicológico, porque le está quitando al paciente la motivación para acudir a psicoterapia. Entonces, la intervención psicofarmacológica incluso mediga la efectividad de la psicoterapia, porque sabemos que uno de los componentes principales para que la psicoterapia sea efectiva es la motivación del paciente hacia la psicoterapia. Esto viene de sus síntomas, ¿no? Entonces, si le das algo que le haga sus síntomas, pero no resuelve la causa, se queda sin síntomas, no responde a la psicoterapia y se va a quedar con la causa siempre. ¿Ok? Por ende, incluso podríamos hablar. Bien, muchas gracias. Sacó chispa al final, ¿no? Muy interesante. Ahora pasamos a la parte final del debate, chicos, a las conclusiones. Me voy a dar lectura qué es lo que deben tomar ustedes en cuenta con respecto a estas conclusiones. Deben tomar una postura de este cambio, utilizar un argumento motivacional. Tercero, buscar un efecto final en el público. Y finalmente, por favor, ciñanse a los 5 minutos finales para dar por terminado el debate de esta mañana. Empezamos con el grupo de medicina, sus 5 minutos. Bueno, concluyendo, no dejemos de pensar en la salud y el bienestar del paciente, ¿no? El paciente no necesita de una sola persona o un solo manejo. Aquí necesita un manejo integral, multidisciplinario, sea el médico, el psicólogo, las enfermeras, la familia, todo en conjunto. Es por eso que debemos tratar de manera integral a la psicología como la medicina, para así tener una mejor abordaje de lo que es el manejo del paciente. Es por eso que si en algunos de los trastornos está demostrado base biológico, se le da, como mismo dijeron ustedes, para ayudar a una futura psicoterapia. Como labor de médico, nosotros no somos descriptivos, como ustedes en algún momento lo dijeron. Nuestra labor es ser analíticos, a través de una historia clínica muy estructurada. Entonces, al volvernos nosotros analíticos, no solamente nos basamos en el paciente, en signos y síntomas, sino en su integridad misma, tanto abarcando el modelo biológico, social y psicológico, sin subestimar, claro está, ninguna ciencia, porque todas las ciencias son de apoyo y al final lo que se busca es el bienestar del paciente. Muchas gracias. El grupo de psicología, 5 minutos para las conclusiones finales, por favor. Bueno, terminaré diciendo, en bases teóricas también del libro de logoterapia de Víctor Frank, que la psicoterapia debe ser no solo una técnica. Si somos tecnicistas, caeremos en una deshumanización, debe ser una técnica y debe ser un arte. El arte de recordar el análisis existencial, el sentido de vida del sujeto, dotarle de responsabilidad. Eso es lo que justamente hace el psicólogo, dotarle de esa conciencia, de ese insight al sujeto para la acción. Termino con esa frase que dice Víctor Frank: ser hombre significa ser que se va liberando en cada caso de aquello que lo determina.
tanto tipo biológico, psicológico y sociológico, es decir, como un ser que va trascendiendo todas esas determinaciones, al superarlas, todas ellas. Tomando lo que ustedes dijeron, que me parece muy importante, buscar el bienestar del paciente en la intervención de los trastornos de personalidad, me parece que debería permitirse solo a la psicoterapia, debido a que sí se encuentra evidencia científica en cuanto a los causales determinantes del problema, se puede intervenir sobre ellos con eficacia y cubre todos los requerimientos del paciente. Mientras que la intervención psiquiátrica, por darle un enfoque tanto bio como psicológico, cae en vía heterogénea, porque la intervención biológica en esa área, como ya se dijo, no solo no resuelve la causa del problema, sino que obstruye la expectativa. Por último, agradezco a todas las personas que llegaron al debate, a ustedes por participar, a mis compañeros también por haberse esforzado, a los profesores y a todos los involucrados. Primero eso. Segundo que, a ver, dicen, los médicos somos analíticos, nosotros somos descriptivos. ¿Qué descripción se hace sin análisis? Segundo, al momento en que nosotros, o mejor dicho ustedes, vamos a hablar de lo que ustedes han dicho. Disculpen, dicen que los trastornos de personalidad vienen siendo estrategias evolutivas. ¿Cómo evolucionan? Neurobiológicamente evolucionan, yo creo que evolucionan en el aspecto social y psicológico. Por ende, al tratar ese aspecto causal, funcional y de perpetuación en función de la psicoterapia que crea la psicoterapia es la más adecuada para la intervención no solo de personalidad, sino de trastornos del género. Y creo que con eso nuestro grupo cierra la discusión de hoy. Gracias. Agradecemos muy sinceramente a ambos grupos, tanto de medicina como psicología, porque pensamos que esta mañana nos hemos enriquecido, hemos aprendido los enfoques, los puntos de vista con respecto a uno de los trastornos más frecuentes que experimenta el hombre hoy en día. En este momento se hará un reconocimiento simbólico a cada uno de los integrantes, para lo cual se solicita que en la salida a la señorita asistente Marqués de la Escuela de Psicología le va a hacer llegar un recordatorio a los estudiantes de Medicina Duarte Córdoba Juan Carlos, Cornejo Cortés Evelyn Elena, Salazar Campos Cristian, Vilches Agostino Paola, el grupo Voz de Psicología, estudiantes Silva y Ayer Diego César, a Suárez Luna Julio César, a Álvarez Fulca Juan de Dios y a Castro Coronado Juan Pablo. Haremos administración a continuación a que el señor jurado acá presente esta mañana, luego de su deliberación, mencione los resultados para el grupo ganador de esta mañana. Esperamos su decisión, señor miembro del jurado. Parece que no hay consenso. Eso demuestra que ha sido muy importante y interesante el trabajo de esta mañana. El presidente del jurado va a dar su criterio de evaluación final.
presentes, al señor miembro del jurado. En primer lugar, expresar la disculpa por los breves minutos de demora que tuve. Vengo de la ciudad de Lima, he bajado del bus, inmediatamente he venido para acá. Y de más está decir que ha sido un tema bastante interesante, expuesto por los dos grupos. Yo no voy a decir si es medicina o es psicología, pero aprovecho la denominación o la terminología que dice grupo afirmativo y grupo opositor. Así me voy a referir, así lo va a hacer también nuestro señor miembro del jurado. Y expresamos las conclusiones. El grupo afirmativo no estableció adecuadamente su argumento de manera clara y precisa al iniciar la argumentación, de tal manera que le permitió al grupo opositor o negativo no tanto expresar su postura en contra o su contraargumentación, sino aprovechar la falencia del grupo afirmativo. El grupo afirmativo reconoció que no contestaron preguntas del grupo negativo por las razones que expresaron, lo que permitió al grupo opositor sustentar su postura de no haber escuchado las respuestas de su interrogante. No se advierte de manera clara las ventajas que representa el cambio de la propuesta que nos trae el grupo afirmativo. El grupo opositor tampoco expresó una adecuada exposición de las ventajas que traería la propuesta del cambio del grupo, las desventajas que traería la propuesta de cambio del grupo afirmativo. Del grupo opositor se dedujo más bien una defensa de algo que pareciera que se les estuviera quitando. Para mí la psicología y la psicología no es de la medicina o no es de la psiquiatría, y creo que eso no estaba en materia de debate. Tal vez así que en ambos grupos en algún momento se expresó esto no es materia de debate, entonces el debate como que se fue por otro lado, se les fue de las manos en algún momento. Mayor explicación se advierte del grupo opositor que habiendo el grupo afirmativo en el hecho de refutar la explicación cuando lo que se trataba era que ustedes sustentaran mejor. Entonces, señalando todo esto y también señalando que no se respetó los plazos por ninguno de los grupos aquí presentes, el jurado determina en esta ocasión que nuestra votación sería por el grupo de psicología. Luego de haber escuchado los resultados de los miembros del jurado, invitamos al señor coordinadores académicos, al doctor Jean-Pierre Sánchez Castillo para sus palabras finales, y posteriormente al licenciado coordinador de la Escuela de Psicología, Renzo Valguero Lati. Un aplauso, por favor. Bueno, primero felicitar a ambos grupos. Yo creo que el debate ha sido bastante acurado y yo creo que el debate ha sido bastante importante para el conocimiento. Más allá de que si porque ganó fue porque no supo debatir o porque argumentó no supo argumentar, yo pienso que el veredicto debe ser de cada uno con respecto a las conclusiones a las que nos debemos llevar. Y las conclusiones, en realidad, desde el punto de vista de la medicina, siempre ha sido de forma, la atención debe ser integral. Para todos es conocido que existe una cantidad reducida que el año pasado de psiquiatras. Por ello, los médicos psiquiatras no siempre van a poder tratarse todo el tiempo los trastornos de personalidad. Yo pienso que también debemos reconocer que los trastornos de personalidad no solamente son del campo de la psicología. Yo pienso que eso es un error. Y pienso que, y es un consejo para los estudiantes de psicología, deben de prepararse siempre en saber reconocer cuando el paciente no solo tiene un trastorno de personalidad que debe ser tratado con psicoterapia. Pienso que deben de observar cuando algún paciente tiene algo más, que hay que reconocer que no sea de su campo, cuando esa persona cree que debe tener algún otro tipo de tratamiento. Si el psiquiatra trata la psicoterapia, porque el psicólogo trata la psicoterapia, sobre eso no debemos discutir, porque al final si sumamos psicólogos y psiquiatras siguen tratando personas para tratar los trastornos,
que existen hoy en día en el mundo. Cuando mencionamos 70% de los psiquiatras prefieren tratar con psicoterapia, felizmente es el 70%. Si decimos que el 23% de psiquiatras tratan con fármacos, felizmente solo es el 23%. Imagínense si tuviésemos necesidad de indicar a más porcentaje de la población, eso quiere decir que la población realmente está enferma. Y se ha visto que en los últimos 10 a 20 años estos casos de trastornos, en general de diferentes patologías, han aumentado notablemente. Y sobre eso tenemos que tener muy en claro. Y para terminar, quisiera contarles muy breve. En los hospitales, hace 2 semanas tuvimos un caso de una obstetriz, y bien se sabe que también hay siempre problemas entre la obstetriz y el ginecobstetra. Una obstetriz que trató, como siempre trata a sus pacientes, un parto en su casa, tuvo un problema porque por tratar siempre de la forma como siempre lo hacía y no pensó en que el paciente podría tener algún trastorno mayor, llegó a tener complicaciones con el embarazo y complicaciones con el parto por una incompatibilidad cerebral del niño que recién nacía. Producto de ello tuvimos que derivar al niño recién nacido por un problema de asfixia severa. Y la madre está todavía en cuidados intensivos y el niño es un niño con asfixia severa condenado para toda su vida. Y la obstetra está con problema médico legal, bueno, problema legal en el sentido de la obstetra. Pero eso es algo que se podría haber evitado de repente si la obstetra pudo haber observado que la enfermedad de la señora era no necesariamente de su tratamiento, sino que tenía que saber derivar. Repito de nuevo, tanto los psiquiatras, no los médicos, sino los psiquiatras y los psicólogos, sumando ambas, no vamos a poder cubrir la cantidad de trastornos que la población está teniendo hoy en día. Entonces yo primero felicito el debate del día porque lo único que va a hacer es enriquecer el día de hoy. Chicos de medicina, nuevamente muchas gracias y felicitar a los muchachos. Y bueno, a todos ustedes también agradecerles por esa invitación. Pero bueno, hasta el próximo año. Al licenciado Renzo Galindo Dávila, a sus palabras finales, como coordinador de la Escuela Profesional de Psicología, el grupo ganador de esta mañana del debate. Buenas tardes. Agradecer la participación de los presentes, como lo dije al inicio, agradecer y felicitar al grupo de medicina que se me ha notado la preparación y constancia, un crecimiento en todos los aspectos. Lo mismo que decir del grupo de psicología. Solo para hacer unas muy pequeñas acotaciones. Nosotros, desde la perspectiva psicológica, no creemos en el término de trastornos de personalidad. Creemos sí en estilos disfuncionales aprendidos durante el periodo evolutivo. Y más allá de los cuestionamientos que se pueden hacer frente a eso. Y algo final simplemente. Tal vez en esta existencia de los problemas de personalidad, el problema central no sea el reconocimiento de ellos como tales, sino que tal vez deberíamos preocuparnos un poco más en crear espacios que no existen para los diferentes tipos de personalidad. Creo que eso nos ayudaría a afrontar más exitosamente el desarrollo que se está dando. Agradecer a todos nuevamente y felicitaciones a ambos. Gracias. Finalmente, como moderador responsable de llevar adelante este debate, agradecemos a todo el público presente, a los señores miembros del jurado, a los chicos de las 2 escuelas profesionales que lo han hecho bastante bien, y yo pienso que forma parte del estudio de capacitación seguir adelante. Muchas gracias a todo el público.